que tu Espíritu Santo nos guía, Señor, a toda verdad. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor. Permite, Señor, en este momento, Dios mío, que podamos aprender más de tu palabra, Señor, conforme, Señor, a tu voluntad y a tu sabiduría. Te damos gracias, Señor. Permite que para cada uno de nosotros haya crecimiento espiritual. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Como dice mi hermana, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Son nuevas cada mañana, Padre. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Y a ti te bendeciré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos a ti, Señor. Alzaré mis manos a ti, Señor. Mis labios te alabarán. Y a ti te bendeciré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor. Te damos a ti nuestras oraciones, Señor. No confiados, Dios mío, en muchas cosas, sino en la multitud de misericordia, Señor, que siempre precias, Padre. También, Señor, invitamos, Señor, a nuestros hermanos a orar, siempre en este momento orar, bendecir, dar gracias a Dios, glorificar al Señor por su misericordia. Hagámoslo, hermanos, sin temor, hagámoslo con alegría, con gozo, porque es agradable delante de Dios, que todos debemos gracias. Amén. Algún hermano, alguna hermana siempre orar, todos le demos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Venimos delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, para darte gloria, honra y honor a tu santísimo nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que quites toda distracción que haya en esta mañana, Señor. Que quites todo afán y toda ansiedad, Señor, que quiera entorpecer la enseñanza tuya en esta mañana, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nuestros hermanos que se conectan en esta hora, Señor, puedan también disponerse, Señor, que también sientan la llenura de tu Espíritu Santo y que también nosotros seamos llenos, Señor, de todo lo que cada uno de nosotros escudriñó, Señor. Permite, Señor, que, como dice tu palabra, siendo tu espada de doble filo, Señor, nosotros entendamos, Señor, y que podamos enseñar a otros también, Señor.
Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Si alguien más quiere orar en la libertad del Espíritu Santo, hágalo para poder seguir con la palabra. ¿No? Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor. Gracias por darnos un día más de vida, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Hay muchas personas, Señor, que no pueden hacer esto, Señor, que sufren persecución, Señor, que sufren aflicción a causa de tu nombre. Mas tu palabra dice, Señor, que bendito, Señor, el que sufra persecución a causa de mi nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por todas las personas, Señor, que se congregan alrededor del mundo, Señor, por todos nuestros hermanos, porque sabemos que cada uno tiene sus aflicciones, Señor, tiene sus pruebas, pero tú a través de tu palabra, Señor, a través de tu búsqueda, Señor, de ti, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, nos permite, Señor, fortalecernos y seguir este camino, que sabemos, Señor, que es un camino estrecho, Señor, lleno de peligros, lleno de dificultades, pero que tú envías a tus ángeles, Señor, para que nuestro pie no tropiece en tierra. Te damos gracias, Padre, por cada una de las cosas que haces en nuestra vida diaria, Señor, porque nos permites hacer todas las actividades, Señor, porque nos has regalado, Señor, una familia, Señor, porque están con bien, Señor, porque a pesar de las pruebas, Señor, y de las aflicciones que tú nos pones, podemos sortearlas, Señor, y podemos tener, Señor, esa armadura que dice tu palabra, que es tu palabra, porque tú, Señor, nos has permitido hasta el día de hoy, Señor, conocerte, Señor. Hay muchas personas que no te conocen, Padre. Ayúdanos a que nosotros podamos ser ejemplos, Señor, a que podamos traer, Señor, personas a ti a través de lo que hacemos, Señor. Te damos gracias también, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos, por la vida de la hermana Rosita, Señor, por la vida del hermano Ricardo, Señor, por la vida de Paola, Señor, por nuestra familia, Señor, por cada una de las familias que está aquí representada, Señor, y también por aquellas personas, Señor, que escuchan esta grabación, que sea de bendición, Señor, y que podamos cada uno, Señor, ser llenos de tu palabra. Sé tú trayendo la palabra que deseas para nosotros y que sobre todo la podamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, como dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en esta mañana seas tú dirigiéndonos, Señor, y dándonos la sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, Señor. Amén. Y a que te clame, me respondiste, Señor. Me fortaleciste conmigo en mi alma, aleluya. Y a que te clame, me respondiste, Señor. Me fortaleciste conmigo en mi alma, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré, y a que te clamo, me respondiste, Señor, me fortaleciste conmigo en mi alma. Y a que te clamo, me respondiste, Señor, me fortaleciste conmigo en mi alma. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré. Delante de los dioses te cantaré. Aleluya.
Señor, que eres digno, Señor. Damos tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos guía siempre a toda verdad, Señor. Enséñanos, vuelve en tu sabiduría, Señor, y que nuestros oídos estén atentos a la voz de tu Espíritu en esta mañana. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Danos entendimiento y guardaremos tu ley y la cumpliremos de todo corazón, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Siga mi hermano Jesús. A ver quién va a compartir. Listo. Buenos días, hermanos. Bueno, antes de empezar, pues me gustaría de pronto hacer un repaso de lo que vimos la reunión pasada. Recuerden que estamos tratando los atributos del poder y de la fidelidad. Entonces, con respecto al poder, veíamos que es una de las características que tiene Dios y que está relacionada con la autoridad y que es un sinónimo de influir en el comportamiento de otras personas u organizaciones sociales, y es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Entonces, cuando nosotros tenemos poder o una autoridad, influenciamos en otras personas, porque esas personas se ven sometidas al poder que nosotros tenemos. En este caso, pues, Dios es quien influye en nuestro comportamiento. Sin embargo, hablábamos de que esa influencia no es arbitraria, sino que si Dios ve que la persona no quiere obedecer o no quiere rendirse bajo esa autoridad, pues Él lo deja de un lado y ya no hace parte de esa, digamos, no cabe debajo de esa organización. La cobertura. De esa cobertura. Amén. Por otro lado, hablábamos de la fidelidad, y es firmeza y constancia en los ideales y el cumplimiento de los compromisos establecidos. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros digamos que firmamos o aceptamos unos compromisos, y esos compromisos se encuentran dentro de su palabra, que son los mandamientos, los decretos, todo lo que el Señor ha establecido en su palabra para que nosotros cumplamos. Cuando nosotros somos fieles con Dios, somos constantes y cumplimos con esos decretos. Y esos decretos se ven en nosotros cuando nosotros estamos reflejándolos. Y eso se da a través de la lealtad, que es el respeto a los principios morales. La lealtad es un sinónimo de la fidelidad, y es estar constante o estar firme ante las situaciones que se presentan. Entonces, la constancia es la determinación de hacer una cosa o el modo de realizarla. Entonces, hablábamos de la fe, y acá yo lo resaltaba, porque si nosotros no tenemos fe en Dios, no podemos cumplir con esto. Porque la palabra dice que Jesús le dijo a Tomás, le dijo que bienaventurados los que sin verme creyeron cuando él resucitó. Hoy en día nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús en físico, pero sí lo podemos conocer a nivel espiritual. Entonces, por eso dice que bienaventurados los que lo conocieron sin verlo. Y esa es la fidelidad que el Señor pide de nosotros. Y si nos damos cuenta, Dios ha sido fiel con nosotros, porque dice que Él lo creó todo, y hubo un momento en que el hombre pecó tanto y Él dice que se arrepintió de haberlo creado, pero después hace un pacto con Noé donde dice que no va a volver a destruir la tierra por agua.
Y es ese pacto que él hace de mantenerse fiel a lo que él creó, porque Dios pudo haber destruido a todos los hombres y que ya no existieran más hombres. Sin embargo, él mantuvo digamos, la promesa que le hizo a Adán y Eva de que ellos se multiplicarían y que habitarían toda la tierra. Y hoy en día, hasta el día de hoy, se ha cumplido. Solo que el Señor pues ha castigado la maldad del hombre. Y así en nuestras vidas Él se mantiene fiel, sino que nosotros muchas veces no lo vemos, sino que vemos es las consecuencias del pecado. Pero dice que él no nos ha dado el castigo que nos merecemos, porque Él es misericordioso. Entonces ahí esa es una de las características, digamos, más importantes que estudiamos. Entonces, pues ya siguiendo con la reunión, entonces pues nos gustaría que cada uno pudiera compartir lo que el Señor le ha traído. Amén. Mi hermana Rosita creo que va a compartir. Sí, mis hermanos, pues escudriñando algunos textos porque pues son bastantísimos sobre el poder de Dios. Pues cada uno de nosotros verdaderamente al contemplar la creación de Dios entendemos enteramente que Dios es el Todopoderoso. Nosotros en nuestro diario vivir no hemos todavía, algunos de nosotros no creo que hayamos alcanzado a entender muchas cosas, digamos, sobre la grandeza y el poderío de nuestro Padre. Dios nos deja ver algunas algunos pequeños destellos de su grandeza, de su poder. Lo vemos cuando miramos las estrellas, cuando miramos el sol, la luna, cuando vemos los relámpagos, cuando vemos la lluvia, ¿sí? Son pequeñas demostraciones verdaderamente del poderío. ¿Y por qué digo que pequeños ellos de esto? Si leemos en el libro de Job capítulo 26, pues me gustaría que leyéramos todo el texto. Ahí dice que Job proclama la soberanía del Señor. Dice, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Sí? Como Job preguntándole a sus amigos. Y esto va para nosotros, como que nosotros ¿en qué hemos ayudado al que no tiene poder? ¿Sí? Nosotros realmente, si bien de pronto damos una dádiva o damos una ayuda, esto no es nada comparado con el grandísimo poder de Dios. Dice, ¿cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿Sí? Porque sabemos que Dios es todopoderoso y su diestra está colmada de bendiciones, o sea, Él no se escasea para con nadie. Dice, ¿en qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? Esperen un momento, hermanos, que pase el carrito vendedor. Ya. Dice, ¿a quién has anunciado palabras y de quién es el Espíritu que de ti? O sea, es algo maravilloso porque es un confrontar con nosotros mismos, de decir quién es el que nos ha dado el aliento de vida,
nosotros no podríamos llegar a dar aliento de vida a menos que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, que eso es lo que Jesucristo nos viene enseñando más adelante. Entonces, dice, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él. Si bien nosotros como seres humanos tenemos que utilizar una cantidad de cosas pues para poder mirar debajo del agua, el Señor no. El Señor mira hasta lo profundo de los mares. El Señor es tan grande y tan poderoso que no se escapa absolutamente nada por mucho que esté debajo de la tierra o en lo profundo de la mar. Dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límites a las superficies de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Y esto quedo yo en gran manera, hermanos, maravillada, porque la misma naturaleza tiembla ante los ojos de nuestro Padre Celestial, ante el Todopoderoso. Y nosotros muchas veces no temblamos cuando el Señor dice que Él castigará al altivo, al soberbio, al que anda en desobediencia. Y nos faltan muchas cosas. Dice, las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el estruendo de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entonces a eso voy, donde si nosotros miramos solamente pequeños destellos de su poder, cuán grande y cuán poderoso es él que nosotros no hemos alcanzado a comprender, pero él da su espíritu a quien se lo pida, ¿sí? Y nosotros podemos recibir también parte de su poder, porque Él nos ha mandado a su Hijo Jesucristo para que nos diera de su Santo Espíritu, que su Santo Espíritu viene lleno de poder, ¿sí? Y nosotros muchas veces quisiéramos que como que el poder fuera solo el dinero, porque el dinero permite muchas cosas, el dinero compra aún las conciencias del ser humano. El dinero es facilista, no solamente de cosas materiales, sino muchas veces hasta de hacer sentir cómodos en sentimientos a otros. ¿Mm? Pero Dios, en su gran misericordia y en su gran poder, Él no quiere que nosotros nos extraviemos y quiere que nosotros tomemos del poder de Él siendo buenos administradores, pero no solamente sobre las cosas materiales, ni sobre la plata, sino que nosotros estemos en un alto conocimiento. Si vamos a Primera de Corintios 1:24. Primera de Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos,
vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, para eso el Señor nos permitió tener ese privilegio de poder venir a tomar de lo que nuestro Señor Jesús tiene, de ese gran poder, de ese poder de que si nosotros oramos por los enfermos, ellos sanarán, del poder de que si nosotros oramos por nuestros enemigos, ellos serán transformados, del poder de vencer sobre todo deseo de nuestra carne, sobre todo deseo pecaminoso. Leamos en Primera de Pedro 4:10. Perdón, hermanos. Tomemos ahí mismo en Primera de Corintios 4:17 y ahorita tomamos para no saltar. Primera de Corintios 4:17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que os enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos estáis envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré vosotros con vara y con amor y espíritu de mansedumbre? De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, y ahí sigue hablando de otra cantidad de cosas. Y Pablo, ministro del Señor, viene refiriéndonos a que nosotros muchas veces nos hemos envanecido y de pronto, si bien Dios en su misericordia nos ha permitido tener bienes, esto no es para exaltarnos, ni para gloriarnos, ni para creernos que porque tenemos tal cosa, entonces en todo esto estamos perfectos y que ya tenemos ganada la salvación, sino esto nos insta a que nos examinemos nosotros mismos y que nos demos cuenta en qué nosotros hemos estado fallando en este transcurrir de los años, que si nosotros proseguimos en la mentira, en la hechicería, en el adulterio, en la fornicación, cualquiera que se llame estos de los pecados, entonces no hemos tenido ese poder que Dios ha enviado por medio de su Santo Espíritu a nuestras vidas. Dios no es como nosotros. Nosotros muchas veces tenemos algo y no lo compartimos con otras personas porque esto es mío, yo lo trabajé, yo lo gané, yo lo sufrí y pues cada uno que se las arregle como pueda. No, el Señor sabía que si nosotros no teníamos el poder que Él tiene para poder vencer sobre la obra de las tinieblas, muy seguramente nosotros no alcanzaríamos, no lograríamos la salvación. Y Él
decidió enviar a su Hijo Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿cierto? Esto es un regalo maravilloso que Dios nos da de ese poder. Es solo querer recibir de ese poder para poder dejar toda obra de la carne, toda obra de las tinieblas. En primera de Pedro 4:10 Hermana, ¿nos puede volver a repetir el versículo? Primera de Pedro 4:10. Ahí el título dice que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Y más que de la gracia de Dios, también es de su poder. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice en Efesios 3:14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y es maravilloso porque en uno y en otro texto, cada vez que escudriñaba, cada vez que leía, comparando un texto con el otro, siempre habla el Señor de lo que Él de la intención de Él enviar a su Hijo Jesucristo, era para llenarnos de su poder, para llenarnos de esas grandes cosas maravillosas. Por eso en uno y en otro texto también habla de que si nosotros tuviéramos fe como el grano de mostaza, que si nosotros verdaderamente hemos creído en su poder, si no dudamos, eso nos será hecho, ¿sí? Porque aún la duda viene a ser pecaminosa en nosotros. Leamos en el libro de Apocalipsis 5:11. Esto es algo de los que nos comparte Juan en la grandeza que Dios le mostró. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran miles de millones, que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre toda la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, pues ahí nos viene refiriendo que definitivamente para nosotros alcanzar a tener parte de su poder, no tenemos otro camino, no hay, no hay otro mediador definitivamente, solamente el Señor Jesucristo. Esta palabra me llevaba en concordancia a la palabra donde dice que nosotros venimos a ser herederos y coherederos con Cristo. Si nosotros no nos hacemos verdaderamente hermanos en Jesucristo, no lo lograremos. Es una exhortación para todos nosotros como iglesia para proseguir a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que no nos desviemos más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que tememos de todas maneras por la seguridad de nuestra familia. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros hemos creído, aun cuando vengan miles a nuestra diestra y 10,000 a nuestra derecha, mas a nosotros no llegarán. Y si nosotros declaramos la palabra del Espíritu que está llena de poder, así se hará en nuestras vidas. Pues hasta ahí alcanzo a compartirles, hermanos. Dios los bendiga y le doy el espacio a los otros hermanos para que puedan compartir. Gracias, mi hermana, muy maravillosa la exposición de la palabra, muy hermosa. Verdaderamente que esto nos hace sino darnos cada día más ánimo para buscar a Dios y su poder, porque Él es el poder, la gloria y la honra, ¿no? Como acabo de leer en Apocalipsis. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, y al que vive sea la alabanza, aleluya, amén. Rey de reyes, Señor de señores, sea la alabanza, aleluya, amén. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesús, nuestro Salvador. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Tuyo es el poder, Señor, y por eso te alabamos, porque eres digno. La palabra nos dice que al que está sentado en el trono y al Cordero y a la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos y para siempre, Señor. Gracias porque tu palabra nos insta a alabar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga, mi hermano, primero va a compartir la palabra, que es maravillosa. Los hermanos que quieran participar por el chat, los vamos leyendo. Amén. Entonces, para que puedan hacer su participación. Recordarles que los temas son el poder y la fidelidad. Amén. Mientras tanto, hermano, ¿quiera compartir algún momentico? Sí, señor.
De verdad que viendo este atributo de Dios del poder tan grande, tan incomparable, vemos que Él también quiere dar a la iglesia, a los creyentes, y a su pueblo, a nuestra vida quiere dar ese poder, ¿no? Y ese poder, según nos compartía nuestra hermana Rosita, lo encontramos ahí en la escritura, que Dios manifestó su poder a través de Jesucristo. ¿Sí? Vino mostrarnos ese poder para también, por medio de Él, darnos de ese poder a nosotros. Esta es la palabra que dice el Señor. Y aquí os doy potestad, criminales sobre el poder. Poder es sinónimo de potestad también, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada les dañará. Y no es tan maravilloso, porque el maligno son espíritus que tienen mucho poder, pero aquí vemos que el poder de Dios siempre es superior, y Él quiere dar de ese poder a su iglesia, como vemos que aún los apóstoles echaban fuera demonios, y nosotros en oportunidades Dios nos ha permitido ver que su palabra echa fuera demonios, porque su palabra tiene poder. Amén. Entonces vemos que este atributo de Dios también quiere que nosotros tengamos de ese poder, es que nos fortalezcamos en Dios y en el poder de su fuerza. Pues cada día Dios nos quiere dar, a medida que lo vamos buscando, Dios nos va dando más poder de Dios para vencer contra toda obra de las tinieblas. ¿Algún hermano, alguna hermana quiere compartir? Pues damos apertura para que puedan compartir la palabra. Amén. Es la hermana Paola. ¿La escuchamos, hermana? Bueno, buenos días nuevamente. Yo estuve también averiguando los sinónimos de poder y aparece como autoridad, dominio, imperio y potestad. Entonces, en días pasados hablábamos de la omnisciencia de Dios y pues digamos el poder también es uno de los más importantes, que es la omnipotencia, de que todo lo puede, Él es el todopoderoso. Entonces, quiero como primer versículo ir al Salmo 115, versículo 3. Entonces allí dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En este versículo nos muestra el poder de Dios, de que a Él no hay quien le diga que hace mal o que le aconseje cómo debe hacerlo. Entonces ahí es el principio pues de todo su poder, fue en cuanto a la creación primeramente. También quiero compartirles como un segundo versículo, Jeremías 32, 17. Allí nos dice una exclamación, dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Entonces ahí nos muestra nuevamente en la creación y en todo lo que el Señor ha hecho, que para Él no ha sido nada imposible y que su poder es infinito. En otro versículo que es el Salmo 33, versículo 6. Nuevamente ahí en ese versículo habla sobre el poder que tiene el Señor y ahí dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces allí nos manifiesta que simplemente con la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra y pues todo lo que en ellos hay. Con el solo poder de su palabra fue fundada
todo lo que nosotros por misericordia de Él vemos. También en otro pasaje de los Salmos, David manifestaba que la obra de los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, ciertamente sabemos que el poder de Dios se manifiesta en todo lo que Él ha creado y que asimismo le ha permitido al hombre poder contemplar. Estos 3 versículos, digamos que manifiestan todo el poder que tiene el Señor hacia lo que Él ha creado y hacia la naturaleza, ¿sí? Quiero compartirles 2 versículos más, donde muestra el poder del Señor hacia el hombre, ya directamente lo que Él puede hacer. En Juan 10, 17, 18. El Evangelio de Juan 10, 17, 18. Allí nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí el Señor Jesucristo hablaba sobre la muestra de poder más grande que se le puede haber hecho a la humanidad y que pues tenemos en esperanza del Señor, que también se manifiesta en nosotros, que es el de la resurrección. Él hablaba ahí de que podía morir y asimismo Él, con su poder infinito y sobrenatural, podía volver a tomar esa vida al ser resucitado. Entonces sabemos también en los evangelios que uno de los milagros que también hacía el Señor, mostraban todos los milagros que el Señor mostró en la tierra, manifestaban su poder. Cuando sanaba a los enfermos, cuando hacía que los ciegos vieran, cuando que los cojos andaran, y aún el poder más infinito y también más misericordioso de parte del Señor, el de perdonar pecados. Nadie más lo tiene sino solo Él. Eso lo hace único, eso lo hace el Dios de lo imposible y el Todopoderoso. Y otro versículo que es el Salmo 79, 11. Salmo 79, 11. Entonces, si bien el Señor tiene también el poder de resucitar, de que los cojos andes y todo eso, también Él es poderoso para guardarnos. En el Salmo 79, 11 dice: llegué delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Yo estudiando este versículo recordaba también cuando el Señor guardó a los 3 jóvenes del fuego. Ciertamente Él tiene el poder. En esa historia que nos cuenta la Biblia, nos relata en aquel tiempo, cuando esos 3 jóvenes fueron metidos realmente amarrados y atados, y aún ni siquiera un cabello de ellos se quemó. O sea, realmente nuestro Dios es poderoso. En el que hemos creído de verdad tiene todo el poder, y por eso el Señor es omnipotente. También vimos cuando Daniel, el Señor también lo guardó de los leones, lo libró de la boca de los leones, también es otra manifestación del poder del Señor. Asimismo, también como el Señor tiene todo este poder para guardarnos, también el poder de su evangelio, como dice la Escritura, es poder de Dios para salvación. Ese poder del evangelio también transforma nuestras vidas. Las palabras que el Señor Jesucristo manifestaba cada vez que hablaba, hacía que el hombre realmente cayera en conciencia y le hablaba a su corazón. Tanto que esa palabra, como dice en algún salmo, es fiel y verdadera, y el testimonio es tan limpio que convierte el alma. Asimismo ha hecho con nosotros esta palabra, el poder de Dios para cambiar nuestras vidas. Asimismo, como Él es capaz de protegernos, de salvarnos a través de su palabra, también es capaz de destruir el cuerpo y el alma en el infierno, si no le obedecemos, como dice en Mateo 10, 28.
En Mateo 10:28 nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si bien no conocemos, si no habrá quien tenga ese poder para hacer las dos cosas. Ciertamente el hombre puede acabar con la vida de otro hombre, pero el Señor puede destruir aún nuestra alma. Y pues lo que Él quiere lo hará, porque Él tiene ese poder. Él es idóneo para eso. Eso en cuanto al poder, les quiero compartir. De acuerdo a la fidelidad de Dios, también quiero compartirles unos versículos. Uno de ellos es Deuteronomio 7:9. En Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces el versículo habla de 1000 generaciones y nosotros humanamente quizás alcanzamos en nuestra corta vida a conocer nuestra segunda o tercera generación, pero él hizo esa promesa de que quien respondía a sus mandamientos lo podía, él daba su misericordia y guardaba ese pacto hasta 1000 generaciones y que ciertamente pues él es Dios fiel y no juró nunca por nada de más, sino por él mismo. Entonces la palabra que él decía era realmente verdadera, era genuina. Otro versículo es 2 de Timoteo 2:13. Este versículo nos dice, 2 de Timoteo 2:3, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces vemos que en el atributo de nuestro Dios es que realmente si Él es infiel, pues no sería Dios. Ciertamente no puede negarse a sí mismo, como decía ahorita, ciertamente en la escritura él juraba por él mismo como no habiendo nada más excelso ni nada más de mucho poder que pudiera hacerlo para que permaneciera la veracidad de su palabra, de lo que él hablaba y nos prometía. Eh, en otro versículo que es el número 23:19, el capítulo de Números 23:19. Entonces allí nos declara, Dios no es hombre para que mienta, Dios no es como nosotros, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces ahí también es claro que ciertamente se nos relata de ese Dios que realmente no se arrepiente de lo que dice ni retrocede a lo que dice y ciertamente su palabra es solo una y se mantiene. Y él lo dice porque lo que él dice es correcto, porque es veraz y porque ciertamente pues él tiene, como hablábamos en algún momento, todo el conocimiento, toda la sabiduría y toda la ciencia para que lo que él dice realmente se cumpla bajo su propósito. Y sabemos que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Por eso sabemos que todo lo que sucede está bajo el dominio del Señor. En Hebreos 10:23, que es otro versículo,
en cuanto a la fidelidad también, así como hablábamos del atributo de la santidad, que se nos demandaba también ser santos como el Señor es santo, este atributo de la fidelidad también se nos demanda a nosotros, a ser fieles al Señor conforme a lo que Él nos ha enseñado y nos ha instruido durante este tiempo en el caminar con el Señor. Entonces en el versículo nos habla: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ciertamente a nosotros también nos es necesario mantener fiel y firme. Siendo hijos de Dios, también debemos tener esta cualidad para que, asimismo, que cuando nosotros nos mantengamos firmes y fieles al Señor, pues asimismo también recibimos el poder del Señor primeramente y luego vamos a poder transmitirles ese poder de Dios que ha cambiado nuestra vida a otra persona. Y por eso las dos van como correlacionadas, tanto el poder de Dios como el ser fieles a Él, que realmente recibimos el poder de Dios cuando somos fieles al Señor, y asimismo como a nosotros se nos ha entregado ese poder, podemos ser influencias para otras personas, para que ellos también se inquieten en buscar a ese Dios que nos ha dado el poder de tener el dominio propio para vencer en los pecados, para vencer con el bien el mal. Y como último versículo, 2 de Timoteo 1:12. Allí nos manifiesta en este tiempo, pues Pablo, sabemos que padeció demasiada persecución, porque primeramente pues él seguía a los que eran cristianos y luego pues se hizo seguidor del Señor Jesucristo, siendo libre pues de toda la hipocresía que manejan los fariseos. Y ciertamente él decía que no se avergonzaba de lo que padecía. Entonces acá nos declara: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces ciertamente aún los apóstoles en aquel tiempo murieron creyendo que realmente el Señor en algún día va a restituir nuestros cuerpos en resurrección, y asimismo vamos a poder estar con Él. El Señor Jesús, cuando se presentó por segunda vez, primera vez a sus apóstoles, les decía que tuviéramos ánimo y que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y hasta han pasado ya más de 2000 años y nosotros, los que hemos empezado también a creer, y la gente que aún falta porque crea, esta misma promesa se permanece para ellos también hasta el fin del mundo, es hasta que el Señor venga. Y pues eso no depende de nosotros, sino del Señor. Y esa promesa ha sido fiel y permanece aún para nosotros. El Señor, así mismo como ha prometido cosas para nosotros, así mismo también ha prometido cosas de acuerdo al juicio. Él todavía en su benevolencia soporta a los pecadores, para que así mismo el día de que haya que haber el juicio hacia los pecadores, también sus promesas se hagan verdad, sean hechas. Esto quería compartirles, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, y pues realmente que el Señor nos anime a ser fiel, y que ciertamente podamos recibir del Espíritu Santo ese poder para dar frutos al 100 por 1, para no ser negligentes en la obra del Señor. Gracias. Amén, maravilloso, ¿no? De verdad que es muy maravilloso cómo Dios nos habla en una y en otra manera a través de su palabra, ¿no? Fieles son sus promesas, sus testimonios son muy firmes, y algo importante que comparte mi hermana Paola, es esa parte donde así como Dios, lo que Él ha determinado nadie lo hará cambiar,
Él va a ser fiel siempre a su palabra. Él va a ser fiel siempre a su palabra. Sea para bendición o sea para maldición. ¿Sí? Entonces, el Señor no va a cambiar, sino Él va a permanecer fiel a su palabra. Va a traer las bendiciones por la obediencia, las promesas por la fe. En Jesucristo todas las promesas se van a cumplir. O también todas las consecuencias por la incredulidad o consecuencias por la desobediencia. Siempre Dios va a permanecer fiel a su palabra. Él me traía ahorita que hablaba mi hermana Paula, cuando el Señor mandó al profeta Jonás a Nínive, Dios había decretado destruir esa ciudad a causa de tanta maldad, de lo que fuera profetizara. Pero entonces también estaba escrito que si esos pueblos se arrepintieran de sus malos caminos, el Señor se arrepentiría del mal que había pensado hacerle. Entonces ya que el Señor decretó algo, pero hay una otra promesa antes donde dice que si el hombre se arrepiente, entonces Dios también se arrepentirá del mal que había pensado hacer. Entonces que él siempre va a permanecer fiel a su palabra. Él no va a mentir. No es que Dios haya mentido y un día diga una cosa y a veces dice otra, no, sino que Él ha dado mandamiento tras mandamiento y Él mismo los cumple. ¿Sí? Entonces vea que el Señor, como vio que el pueblo se humilló, se arrepintió, se apartó de sus malos caminos, entonces ¿qué palabra se cumplió? Que alcanzó misericordia, y ese poder de Dios que tiene para prometer destrucción, también tiene poder para prometer bendición si hay arrepentimiento, ¿no? Entonces es importante entender esa parte, que hay algunos muchos que la tienen por confusión, pero no, nunca es confusa la palabra del Señor, sino Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces el Señor tiene poder para bendecir, y también tiene poder para maldecir, tiene poder para castigar, tiene poder para perdonar si hay arrepentimiento. Entonces vemos que todo lo maneja Dios con perfección y no cambia, ¿no? No es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse, ¿sí? Él no se va a arrepentir de la palabra que ya decretó. Él no la va a cambiar, sino lo que ya el Señor dejó escrito se cumplirá. Qué de maravilloso. Esa luz que trae el Señor por medio de Paulito, por la palabra, como cada día nos arroja una luz a través de su palabra, ¿amén? No sé si mi hermano Jesús o alguien más va a compartir para que sigamos adelante. Mi hermano Jesús. Sí, señora, ahí lo escucho. ¿Se conectaría mi hermano antes? No. No, señor. Está la hermana Mónica. ¿Cómo, mi hermano? Está la hermana Mónica. Ah, bueno, si quiere dígale que te va a compartir algo que pues le damos apertura. Buenos días, hermano Ricardo. No, señor, hoy no tengo nada preparado. Ah, pero nos está escuchando, ¿no? Está teniendo... Sí, claro que sí. Sí, claro que sí, señor. Mira, Juiciosita, la estudiante, a tener cuidado. Claro que sí. Bueno, gloria a Dios. Muy maravillosa la palabra. Mi hermano Jesús, que si alguno de mis hermanos va a compartir, voy a compartir unos textos, pero entonces me gustaría que siguieran adelante. No sé si acá dice Mari, no sé si es la hermana Marisol. ¿Nos pueden confirmar? Ay, sí. De pronto estás escuchando por lo que como estaba teniendo la mamita. Entonces de pronto sí está conectada, no sé si irá a compartir, preguntándole a ver si de pronto. Pues otra Mari. No, debe ser ni nada, nadie. Entonces que está conectada por el otro celular. Bueno, entonces, ¿me avisa si alguien va a compartir? No, para yo compartir unos versículos por acá se descubren. Bueno, hermano, yo entonces voy a compartir. Vamos al libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16.
Listo, mi hermano. El versículo 19. Ah, no, perdón, es 6:19. Qué pena. Lucas 6:19. 6:19, amén. Lucas 6:19. Dice así, voy a leerlo desde el 17. Dice: Jesús atiende a una multitud y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos la necesidad de hacer cosas físicas para demostrar el poder, o Dios no tiene la necesidad de demostrarnos a nosotros su poder, sino que a través de cosas que como, por ejemplo, nosotros escuchar, como decía la hermana Rosita, la lluvia o la naturaleza, nosotros nos podemos dar cuenta del poder de Dios. Y acá decía que el poder salía de él, que la gente nada más con tocarlo quedaba sana. Entonces, nosotros, como decía la hermana Paola, nosotros tenemos que tratar de llegar a ese nivel o a esa altura de nosotros tener ese poder, porque si nos damos cuenta, Pedro también sanó a muchos enfermos y dice que con la sombra de él quedaban sanos. Entonces muchas veces nosotros no dimensionamos el poder que nos rodea y que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Entonces digamos que ese poder es a través pues de la sanidad. En el Salmo 102, en el versículo 25, entonces nos vamos a dar cuenta pues también del poder de Dios. Acá hacen una descripción. Salmo 102, versículo 25. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Entonces pues tiene concordancia con lo que le da la hermana Paula. Y ahí nos damos cuenta de que desde el principio Dios ha mostrado su poder, su grandeza. Entonces acá dice que desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y hay cosas que el hombre ha tratado de conocer, pero todavía no ha podido dimensionar. Por más tecnología, por más avances que se han hecho, no se logra alcanzar a dimensionar toda la obra que Dios ha hecho. Entonces esa es una forma de Dios demostrar su poder. Acá en otro capítulo, en Éxodo 15:6, acá se ve reflejado la capacidad de Dios, que también es un sinónimo de poder, la capacidad que tiene Dios de hacer cosas. Entonces acá dice: tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Entonces, aún el Señor nos muestra su poder cuando nos libra de nuestros enemigos. Y dice que su diestra, o sea, su mano, ha sido magnificada en poder. Entonces Él tiene el poder para hacer todo lo que esté en sus manos y de demostrarlo y de hacerlo. Y en el Salmo 77 nos muestra, es como el resultado de su poder, qué es lo que se alcanza con su poder.
en el versículo 14. Entonces dice que tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Entonces, eso es lo que nosotros dimensionamos. Después de que Dios hace su obra, entonces nosotros podemos ver las maravillas que Él hace y lo hace notorio ante los demás pueblos. Amén. Aquí un capítulo más adelante, en el Salmo 78, es una reflexión y algo que nos deja pensando, y es que nosotros no podemos poner en duda el poder de Dios. Amén. Entonces acá en el versículo 42 dice, no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Entonces muchas veces nosotros no reconocemos el poder de Dios, sino que lo menospreciamos o lo dejamos de un lado. Lo que decía la hermana Rosita, muchas veces nosotros no temblamos ante la presencia de Dios, sino que lo tomamos como algo pasajero y no le damos la importancia que se merece. Entonces, por ejemplo, muchas veces nosotros escuchamos un trueno y ya se nos vuelve algo normal o algo que pasa porque sí, pero dice que el trueno es la voz de Dios, entonces que es su ira que se manifiesta. Entonces muchas veces nosotros no nos angustiamos. Aún los animales, cuando llueve, ellos buscan guardarse, pero nosotros no. Nosotros, a pesar de que llueva, de que pase lo que pase, nosotros seguimos haciendo nuestras actividades normal. Eso en cuanto a la parte pues natural. Y en cuanto a la parte espiritual, pues muchas veces las personas, el Señor les revela cosas, les muestra cosas y no, a pesar de todo eso, no le toman la importancia o no dimensionan el poder de lo que el Señor les está mostrando. Entonces, pues es como un llamado a que nosotros reconozcamos y temamos al poder, porque lo que decía la hermana Paula, que Él es el único que puede destruir nuestra alma. Entonces, a Él verdaderamente es que debemos rendirle ese temor. Amén. Amén. Quisiera ahí puedo compartir algo, hermano. Sí, que se puede compartir. Siga, hermano, no han escrito. Y es importante esa parte que dice ahorita mi hermano. Una parte es el temor de Dios y la otra parte es que nosotros como cristianos, así al igual que Israel, Dios hizo muchas maravillas, les mostró su poder. Muchas veces tendemos a olvidar, ¿sí? A olvidar, y entonces el Señor nos muestra en el Salmo 103, nos muestra, vuelve y nos recuerda su poder, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eso me traía que muchas veces nuestra alma tiende a olvidarse, ¿sí? De todas las cosas que Dios ha hecho. Y entonces no te olvides de ninguno de sus beneficios, no te olvides del poder de todo lo que Dios ha hecho, ¿sí? Él es el que sana todas sus dolencias, pues vuelve y nos recuerda el poder de Dios, ¿sí? Él es el que perdona todas tus iniquidades, la misericordia. Él es el que rescata del hoyo de tu vida, como salvó a Daniel del pozo de los leones, ¿sí? Del hoyo. El que sacia, el que te corona de bienes y favores. Él es el que sacia de bien tu boca y hace que te rejuvenezcas como el águila. Entonces vuélvenos muchas veces, el Espíritu aún por medio de la palabra nos recuerda y nos habla de que nuestra alma no se olvide del poder de Dios, de todo lo que Dios ha hecho todos estos años, de todo lo que Él puede hacer, y para que nosotros reconozcamos ese poder, amén, la grandeza del poder de Dios. ¿Puedo seguir adelante compartiendo? Mi hermano va a compartir algo en un. Sí, señor. Siga, hermano. Entonces,
aún a nuestra alma le debemos dar como esta orden, no te olvides de ninguno de sus beneficios, no te olvides del poder de Dios. Sí, bendiga alma mía a Dios y no se olvide de su poder. Porque el Señor, lo que, como dice mi hermano, el Señor también a nosotros nos ha dado espíritu de sabiduría, de amor y del poder de Dios, no de cobardía, para que prediquemos la palabra, aún para que vayamos a orar por un enfermo, aún para que una persona esté afligida y le compartamos la palabra y la palabra la libere por el poder de Dios. Entonces tenemos una riqueza muy grande del poder de Dios y cada día pues necesitamos buscarlo para que el Señor nos llene con su Espíritu Santo más de su poder. Amén. Aquí en Romanos 1:16, hablando sobre ese poder de Dios, hay una palabra que dice así. Romanos 1:16, dice la palabra del Señor. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces ya porque el Evangelio es poder de Dios. Cada vez que predicamos el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pues también hay ese requisito, ¿no? El que cree, pues puede ver el poder de Dios. ¿Sí? Entonces ahí obra la fe, como decía mi hermano, en la parte de la fidelidad obra la fe de creer, y el que creyere, pues será tal. El Evangelio es poder de Dios también. Toda la palabra que nosotros compartamos del Evangelio, las buenas nuevas, es poder de Dios, es palabra inspirada por el poder de Dios. Para salvación, para aquel que cree. Y en 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, el Señor vuelve y nos habla de su poder tan maravilloso. 2 Corintios capítulo 6, a leer el versículo 7. Para poder ver el texto que vamos a leer, voy a leer el contexto que es el versículo 4, lo voy a leer, dice el apóstol. Antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Entonces ya que nosotros nos recomendamos como ministros, como leía ahorita mi hermano, no solamente en palabras, sino en poder de Dios. ¿Sí? Cuando Dios les lleva a orar por alguien, y esta palabra la libera, le da paz, la sana, no siempre el poder de Dios se manifiesta solo en la parte de la sanidad natural, sino también muchas veces en la sanidad espiritual. Ese es el poder del Evangelio, ¿no? Liberar a las personas de cualquier situación que esté pasando, así sea en su alma, en su mente, no solamente en su cuerpo, sino también espiritualmente, ¿no? Entonces ahí en Corintios nos habla 2 Corintios 6, 7 y 2 Corintios capítulo 13, ahí adelantico, como la palabra está siempre exaltando el poder de Dios, ¿no? Tan maravilloso. 2 Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Y fue tan maravilloso que el Señor Jesús se manifestó en debilidad, como hombre, como oveja, manso, humilde. Pero dice que, aunque Él fue crucificado como oveja, como cordero de matadero, vive por el poder de Dios.
un texto que testifica que Dios le resucitó de los muertos, como el que le dio a mi hermana Paula, que el Señor le dio un mandamiento de poner su vida y tener el poder de volverla a tomar, amén. Así también dice que nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios tan maravilloso, ¿no? Este es el poder de Dios que nos va a llevar a vivir con el Señor. Y sobre la fidelidad hay muchos, pero muchos más textos, de verdad que es maravilloso todo lo que estamos escudriñando sobre poder conocer valga la redundancia, el poder de Dios, para que tengamos bien claro que lo que Dios nos ha prometido es algo muy incomparable, muy infinito, muy grande, y no tenemos que acobardarnos, porque el Señor nos ha dado amor, poder y dominio propio. Y en cuanto a la fidelidad, escudriñé también muchos textos. La fidelidad es fe, es creyente, es ser leal, es la verdad. Y en Romanos 3:3, Romanos capítulo 3, versículo 3 nos habla de la fidelidad. Y sí, así la palabra del Señor. Aquí hablándonos del pueblo judío, está relatando el apóstol sobre el pueblo judío. Dice, versículo 13, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, o si algunos de los judíos fueron incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. Entonces ya que la incredulidad del ser humano nunca va a ser nula la fidelidad de Dios. El Señor va a seguir siendo fiel. Así los seres humanos seamos o sean incrédulos, eso no va a ser nunca nula la fidelidad de Dios. Dios va a seguir cumpliendo sus promesas, va a seguir honrando a los que crean en Él, a los que le busquen. Su fidelidad va a permanecer. Amén. Eso es lo que dice que Él permanece fiel, o sea, en verdad, Él siempre va a permanecer leal a su palabra. Amén. Y Él no va a cambiar. En Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra del Señor. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien que quiera leer este Apocalipsis capítulo 1, versículo 5? Hermana Sandra o hermana Mica. Ya la leí. Bueno, hermano. Ya, dígale. ¿Uno qué? 1:5. Toca el cable, bro, porque está. Listo. Voy a leer desde el 4. El 4, amén. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aquí está hablando de las dos cosas, ¿no? De la fidelidad y del poder, la soberanía, ¿no? Así que el testigo fiel, Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces ya que el Señor Jesucristo es el testigo fiel, el que fue enviado para ser testigo del poder de Dios. Creedme que yo estoy en el Padre en mí, creedme por las mismas obras. Las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces ya tan maravilloso, ese es el testigo fiel. Y en otra parte de la Escritura también nos dice a nosotros creyentes que nosotros seremos testigos hasta lo último de la tierra. ¿De qué? Testigos del poder de Dios, amén. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, me traía, Señor, algo importante. 2 días.
Apocalipsis. Sí, capítulo 2, versículo 10. Aquí hay como un consejo que Dios nos da, ¿no? Él ya está viéndolo todo. Entonces nos habla con respecto a lo que viene, a lo que va a acontecer. Dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces ya que como Dios es fiel, Él también nos quiere dar de su fidelidad a nosotros por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Entonces ya nos habla de una forma madura y nos dice, ser fiel hasta la muerte, vas a padecer persecución, el diablo se va a levantar contra ustedes, algo parecido a lo que le habló a Pedro cuando le dijo que el diablo los iba a zarandear, como a trigo. Así también en esos pequeños días el Señor nos está diciendo por su palabra, padecer persecución, pero sean fieles hasta la muerte. No tengan miedo, no se amedrenten de nada de lo que van a padecer, sino ser fiel hasta la muerte, dice el Señor. Y algunos de ustedes van a estar en la cárcel, pues también les dice el Señor a los discípulos, a los apóstoles, ¿no? Van a ser perseguidos, algunos se les van a llevar ante reyes, pero mi Espíritu Santo, o sea, el poder de Dios, hablará por vuestra boca. No tan maravilloso. Ya que el Señor nos habla de las pruebas que vienen, pero también nos habla que va a estar con nosotros, ¿no? Que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, sino que Él va a estar ahí con nosotros, ayudándonos, para que seáis probados y eso es para ser probados, ¿no? Y cuando hay tribulación, te fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿verdad? Tan maravilloso. Él dice que el Señor no nos va a dar más de lo que no podamos resistir. Él tiene el poder para todo eso y aún para sostenernos en este momento de prueba y esa fidelidad que Él tiene, ese atributo que Él tiene, también quiere que nosotros lo tengamos. En 17:14 de Apocalipsis hay otro texto que el Señor me permitió estudiar sobre la fidelidad de Dios. 17:14. Y ya habla de un tema más postrero. ¿Quién lo quiere leer ahí? Uno de mis hermanos, de mi hermano Jesús, quien quiera leerlo. 17:14. 17:14, perdón. Ya Juan lo va a leer, hermano. Bueno, hermano. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Qué tan maravilloso, ¿no? Los que están con Él son los llamados y elegidos y fieles. Ya, ahí ya estamos, el pueblo de Dios, que venimos con el Señor con poder, con el Cordero a juzgar las naciones con vara de hierro. Es maravilloso, ¿no? Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Que ahí ya está perfeccionado el pueblo de Dios que viene con el Señor. Amén. Amén. En Apocalipsis 19, 11. Hay un último texto que el Señor me dio sobre la fidelidad. 19, 11. 19, 11. Amén. ¿Quién lo quiere leer? Ahí. Apocalipsis 19. No sé si la hermana Mónica estará por ahí conectada para que nos lo lea. Dígale a mi hermana Mónica si quiere leer Apocalipsis 19, 11. Sí, señor. Léalo, mi hermano. Por favor. Señor. Si por favor nos ayuda a leer Apocalipsis 19, 11. Sí, señor, voy. El jinete del cabello blanco, ¿sí?
Sí, hermano. Amén. Sí, señor, voy. Eh, sí, Sí, bien cortado, mi hermano. Sí. Esperemos un poquito, a ver, con paciencia. y Ya lo estará leyendo, ¿no? Está bien. el- Se escucha. Pierde la señal. Gracias, Señor, por tu palabra. Dígale a mi hermana que se me lo puede repetir, que es que se cortó la señal y no lo oímos. juzga Allá sí se... y pelea. Después, Creo que ya leyó todo el capítulo. Hermana, no se escucha entrecortado. ay, qué pena. Ay, ¿y ya me escuchan bien? Sí, ahí se escucha mejor. Ay, qué pena con ustedes. ¿Lo leo todo? No, solo el versículo 11, hermano. Ah, bueno. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y justicia juzga y pelea. Amén. Que como estamos viendo sobre la fidelidad de Dios, el Señor es fiel y verdadero. Amén. Ese es uno de los atributos de Dios, que Él es fiel y verdadero. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Él es llamado también fiel y verdadero. Ustedes ya que este es nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro obispo, nuestro salvador, nuestro rey, nuestro juez. Todo es el Señor para nosotros, ¿no? Por eso es que solamente Él tiene el poder, la fuerza para ayudarnos, para salvarnos, para consolarnos, porque Él es fiel y verdadero, amén. Y con justicia juzga y pelea, que Él tiene el poder. Entonces, este era como el último texto que quería compartir de Apocalipsis. Y hay muchos más sobre la fidelidad, sobre el poder, que yo animo a mis hermanos que en su casa escudriñen, entre hermanos enriquezcamos de la palabra de Dios. Vamos a tener un buen depósito para poder también compartir a otros esta sabiduría y como escuchábamos hoy, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cada vez que predicamos el Evangelio de la Buena Nueva, es poder de Dios para salvación. Así en el momento parezca que no escucharan, que no hicieran nada, pero la palabra de Dios no volverá vacía, sino hará lo que ella quiere, porque lo que Él quiere, porque tiene poder. ¿Amén? Toda la palabra de Dios tiene poder. Y es fiel y verdadera. Ella no fallará. Entonces es importante perseverar en la fidelidad y en el poder de Dios. Amén. Hay un cántico que cantábamos bastante. Ya me lo trae el Señor. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio dentro.
nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, y en la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará, nunca, 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 nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, y en la noche oscura, y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, y en la noche oscura, y en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Jesucristo nunca me desamparará. Somos testigos del poder de Dios. El Señor dijo y nos dijo a sus discípulos: vosotros me seréis testigos hasta lo último de la tierra. ¿También? Entonces seguiremos llevando el evangelio del poder de Dios hasta lo último de la tierra, a toda criatura, todo el que nos ponga en el camino. Hablar del evangelio del poder de Dios. El evangelio tiene poder para que las personas salgan de la idolatría, para que las personas sean libres de todo pecado, de toda atadura del enemigo, cualquiera que sea, de todo vicio, de todo espíritu inmundo de concupiscencia, de infidelidad, de adulterio. La palabra de Dios tiene el poder para libertar a los cautivos, ¿sabes? Entonces, por eso es tan importante predicar el evangelio del poder de Dios y de la fidelidad de su palabra, amén. No sé si alguien más quiera preguntar o quiera compartir algo, es importante. Todo lo que compartamos de la palabra del Señor o aún se pregunte es importantísimo para aprender cada día más, amén. Y mi hermano Jesús, adelante si alguien más quiere participar. La hermana Sandra va a participar, hermano. Amén. Dígame, hermano. En Romanos 15:13. ¿Listo? Ya. Bueno, aquí el título dice el Evangelio de los Gentiles. Entonces, acá voy a leerlo desde el 9, dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces aquí habla de que el Señor también le da ese poder a los gentiles. Y dice que en el 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él, creed, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sí, para que tengamos la esperanza en él y podamos adquirir el Espíritu Santo a través de la fe. Y acá nos da todas estas promesas que dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. O sea que esto debe estar en nosotros. Y dice también que para que nos amonestemos los unos a los otros.
Amén. Y acá esto tiene concordancia con Hechos 6:8. Hechos 6:8. Hechos 6:8. Seis, 8. Entonces acá habla que dice que, pues como había tanta gente, pues decidieron elegir a 7 diáconos. Y dentro de eso está Esteban. Y entonces, pues a todos les agradó esa de elegir a esas 7 personas y decía que debían, había un requisito. En el 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, que eran como apoyar a los discípulos. Y acá en el 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, que el Señor nos llene de su gracia y de su poder para poder ser así como lo hizo Esteban, que era que el Señor puso su gracia en él y hacía grandes maravillas entre el pueblo. Entonces, que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo a hacer todas estas cosas. En Efesios 3:20. Dice, voy a leerlo desde el 17, perdón. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que aquí, dependiendo de lo que pedimos o entendamos, Él nos va a conceder las cosas según el poder que actúa en nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude, porque este versículo me tocó muchísimo y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. O sea, Él hace más de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, muy maravilloso este versículo. Sí. Eso es, hermano. Eso es todo. Bueno, amén. Qué bendición. Qué tan maravilloso como de una y otra manera nos habla. Y la palabra nos va enseñando sobre ese poder de Dios tan grande, tan incomparable, ¿no? Quisiera que compartiéramos un poquito más ese versículo, que usted me ayudara como a coronarlo un poquito más. ¿El versículo que acaba de leer, hermana? Sí, el 20. El versículo 20 dice: y a aquel que es poderoso, ¿no? El Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Bueno, ¿no? Entonces ahí, digamos, vemos esta parte. Ahí nomás en esta primera parte vemos cómo Dios se manifestó con poder, lo que decía mi hermana,
Paola, era lo que hizo con los jóvenes cuando fueron echados en el fuego. Imagínense, ellos dijeron, no, pues si nos quitan la vida, Señor nos librará, no sé cómo irá a ser, pero lo cierto fue que Dios hizo más abundantemente y se metió por ellos en el fuego y los libró del fuego, ¿no? Entonces muchas veces uno ora y Dios es más abundante y haciendo las cosas más abundantemente con su poder de lo que nosotros entendemos, pero de seguro es la paz. Amén. Sí. Se manifiesta y nos deja sorprendidos. Y los apóstoles cuando iban en la barca y Jesús quedó dormido, se manifestó con un poder tan grande que detuvo los vientos, la tempestad y ellos, pero ¿quién es este que tiene tanta autoridad? Son los vientos le obedecen. Entonces estaban sorprendidos de su más abundantemente que él hace, ¿no? Sí. Entonces nos sorprende muchas veces que nos deja sin palabras, porque él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, aún también por medio de nosotros, muchas veces uno va y ora, y el Señor sana a alguien, y uno dice, uy, Dios mío, Señor, pero yo, ¿cómo fue esto? ¿A qué hora salió yo esto? ¿Cómo se hizo esto? Porque es el poder que Dios nos ha dado, y muchas veces nos sorprende más abundantemente de lo que nosotros entendemos o aún pedimos, ¿no? Y Dios va a hacer cosas maravillosas por medio del poder que actúa en nosotros, que Él nos ha dado por su Espíritu Santo. Es maravilloso, ¿no? Por entonces termina diciendo, por eso dice, a Él sea la gloria, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya entendemos y reconocemos que ese poder no es nuestro, sino es el poder que Él nos ha dado por su Espíritu Santo. Amén. Y a Él es el que damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿Mi hermano Jesús va a compartir algo más? No, hermano. Ya. Bueno. Pues no sé, el Señor le trae este cántico para que lo cantemos. Aquí nos habla también del poder. Quisiera que cada uno lo cante allá en su casa con su corazón y hacemos, mi hermano Jesús, voy a cantar este cántico y mi hermano Jesús hace la oración para terminar. Amén. Amén, hermano. Para que todos le pidamos al Señor por su iglesia en este tiempo difícil y en este tiempo por ser lo que se avecina para que nos llene de su poder. Amén. Este cántico le dice así: Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Llénanos, Señor, llena tu pueblo, llena tu iglesia, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Espíritu, desciende con tu pueblo, como el Pentecostés, y llénanos de gozo. Lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname de tu presencia, lléname
de tu poder, de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Amén. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor. Gracias por darnos un día, Señor, maravilloso, Señor, podernos reunir en tu nombre, Padre, que como dice tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estás tú, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has dispuesto nuestros corazones para buscarte, para poner palabras, Señor, de nuevo. Te pedimos, Señor, que a esta hora, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor, reposando, Señor, en cada casa, Señor, en cada lugar, Señor, donde nos dirijamos, Señor. Que tu palabra, Señor, esté con nosotros, Señor, así como dices tú, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Que tu poder, Señor, sea reflejado en nuestras vidas, Señor, y que nos podamos mantener fieles, Señor, a tu palabra, Señor, a pesar de las pruebas que vengan. Que podamos seguir constantes, Señor, y firmes, Señor. Que seas tú fortaleciéndonos, Señor, por medio de tu palabra. Que podamos cada día, Señor, comer de este pan, Señor, que es tu palabra, y beber de esa agua, Señor, que es tu Espíritu Santo, Señor. Que ella pueda, Señor, estar en nosotros y sea manifiesta, Señor, en cada una de las cosas que hagamos, Señor, en nuestro salir y en nuestro entrar, Señor. Que estemos siempre, Señor, pensando, Señor, y velando en tu palabra, Señor. Que estemos orando en todo tiempo, Señor. Fuera, Señor, y dentro del tiempo, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos que se reunieron el día de hoy, por las personas que van a escuchar esta grabación, Señor, por los que tal vez no pudieron conectarse, Padre. Que seas tú poniendo, Señor, en ellos el sentir, Señor, de buscarte, Señor, pues sabemos que los días están cerca, Señor, que tu palabra dice, Señor, que vendrás como ladrón en la noche, Señor, que nadie sabe el día ni la hora, Señor, en que venga el Hijo del Hombre, Padre, pero sabemos, Señor, y guardamos la esperanza, Señor, fiel, de que tú un día, Señor, vendrás por nosotros, Señor, y que estaremos preparados, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, a lavar nuestros vestidos, Señor, como dice tu palabra, para que no se encuentre mancha, Señor, en ninguno de ellos. Danos, Señor, la sabiduría para poder entender tu palabra, Señor, para podérsela compartir a los demás y sobre todo, Señor, para ponerla por obra, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos a esta hora. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, por las familias que están aquí representadas, Señor, y oramos por nuestros hermanos, Señor, que están en diferentes lugares, Señor, que seas tú fortaleciéndolos, Señor, y que esta palabra llegue a ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, Señor. Irme adelante, desde la fe, confiemos en Cristo, en su gran poder, confiemos en Cristo, en su gran poder.